Nuestra misión de vida está basada, la iglesia en sí, hermano, tiene esta misión. ¿Y cuál es la misión? Es así, juntos, estamos hablando unidos, juntos amamos a Dios. Amén. Juntos amamos a Dios. ¿Y cómo amamos a Dios? Alcanzando a las personas. Amén. Primero se les alcanza con el Evangelio, se les enseña, se les entrena y se les da liderazgo a Jesús. Si usted forma parte de esta iglesia, eso es lo que nosotros como iglesia queremos hacer. Amén. Por eso, hoy el mensaje se llama ¿cómo? Juntos amamos a Dios. Juntos amamos a Dios. Si usted busca Marcos capítulo 12, verso 30, por favor, Marcos capítulo 12, verso 30, dice la palabra del Señor así. ¿Listo? Dice, y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Verso 31. Y el segundo es similar o semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense cómo termina. No hay otro mandamiento mayor. No hay mandamiento mayor que esto. Dios quiere tener todas estas cualidades en operación perfecta. Es decir, que todas estén juntas. Poder llegar a ¿qué? Amar a Dios con el corazón, hermanos, con todo el corazón, con toda el alma, con toda su mente y con todas las fuerzas. Y poder amar al prójimo así, sé que es complicado algunas de las veces. Sin embargo, hermano, el día de hoy, Dios quiere tener todas estas cualidades en operación perfecta en cada uno de nosotros. Quiere que las cuatro se junten. Amén. ¿Por qué el Señor quiere hacer esto? Mire, cuando el Señor nos dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, cuando hablamos de corazón estamos hablando ¿con qué? Con una sinceridad que sea perfecta, con sinceridad. Es decir, a Dios no le podemos amar siendo hipócritas. ¿Sí me estás entendiendo? Tenemos que ser abiertos de nuestro amor, como es que lo mostramos al Señor. Cuando nos habla del alma, cuando nos dice de toda tu alma, es con una intensidad superior. Y luego tenemos, hermanos, amar al Señor con toda tu mente. Es con el pleno ejercicio de un entendimiento que ha sido bendecido a través de ¿qué, hermano? De la palabra. ¿Por qué podemos llegar a amar al Señor con toda nuestra mente? Porque entendemos la palabra de Dios. Amén. Entre más usted entiende la palabra de Dios, entonces usted está en capacidad de ¿qué? De amar más a Dios. Y cuando nos dice con todas las fuerzas, quiere decir, hermano, con todo ese poder, con todo ese vigor que está dentro de nosotros, así quiere Dios que lo amemos. Usted me puede decir, pastor, es que es difícil amar a la familia, amar a mi hermano, a mi hermana, que es de tal o cual forma. Aquí me está diciendo que si yo soy capaz de amar a Dios de esa manera, tengo pues la capacidad de poder llegar a amar a mi prójimo de la misma manera. ¿Se está dando cuenta cómo el Señor nos está hablando? ¿Es posible llegar a amar a alguien? Sí, pero primero tengo que enseñarme a amar ¿a quién? A Dios. Es decir, entender cómo la palabra me dice que tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo aquello, hermano, con toda la mente, para poder llegar a amar a la otra persona de esa misma manera. Hoy vamos a ver la primera parte, cómo podemos llegar a amar al Señor juntos. Este esquema que le acabo de poner en la pantalla, ¿sí lo ves? Dice, ama al Señor con todo tu corazón. Y luego nos dice que lo tenemos que amar con nuestra alma, mente y fuerzas. Amén. Cuando hablamos del alma, ahí están todos tus anhelos. Cuando decimos que es la mente, ahí está la manera de cómo tú razonas. Y cuando decimos las fuerzas es cómo tú actúas. ¿Cuál es la aplicación práctica que la Biblia nos quiere enseñar el día de hoy? Bien sencillo. Si usted se fija, a Dios se le ama ¿con qué? Con el corazón, el alma, mente y fuerzas. Y a su prójimo, a las personas, igual. Con todo el corazón, alma, mente y fuerza. La cuestión aquí es que esto debe ser
igual. Este mandamiento pareciera ser imposible de obedecer, ¿o no? Sea sincero. ¿Puede usted llegar a amar a alguien como ama a Dios? Si usted sigue, hermano, la pantalla, este mandamiento pareciera ser imposible. Simplemente porque en el estado natural del hombre, o sea, así como somos nosotros, aquí se muestra la incapacidad de cada uno de nosotros para obedecer un mandamiento de que es de Dios. Es amarle a Él para poder amar a los demás. No hay ningún ser humano, hermanos, no hay ningún ser humano que no tenga el hombre, el ser humano, si no tiene a Cristo, según lo que me dice la palabra, es imposible para él poder amar las 24 horas del día, todos los días del año. Muchas de las veces me topo yo con esto, que hay gente que me dice, es que usted no sabe cómo es tal o cual persona. En realidad yo no sé cómo es tal o cual persona, pero Dios sí la conoce, amén. Puede conocer lo complicado que puede ser él o lo complicado que puede ser ella. Él sí lo conoce. Pero aquí Dios te está diciendo, en el versículo que acabamos de leer hace rato, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir pues que cuando yo veo las complicaciones en otras personas, estoy obligado a primero ver cómo es que soy yo. Porque la verdad, hermanos, todos los que estamos aquí, ninguno de ustedes es una perita dulce, ¿o sí? Estamos en esa lucha de ser buenos por la misericordia y el poder del Espíritu Santo. Pero cuando nos dice que podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, antes de expresarnos de las personas que estén a nuestro alrededor, tengo que ver cómo soy yo como persona para poder ser capaz de amar ¿a quién? A los demás. Es humanamente, hermanos, imposible. Sin embargo, déjeme le digo una cosa. Desobedecer cualquier mandamiento, según lo que nos dice la Biblia, hermano, es pecado. Procuramos que seguir los mandamientos que Dios nos tiene planteados. Sin embargo, lo que acabamos de leer en Marcos nos dice, hermanos, que el primer mandamiento o el principal mandamiento es: amarás al Señor, tu Dios, ¿cómo? Corazón, alma, mente y fuerzas. Entonces, si yo en ese momento no puedo hacerlo, esta es la razón por la que Jesús le recordaba mucho a los fariseos, a los escribas, a la gente de su tiempo, que le era necesario a ellos amar para poder cumplir ¿qué? La ley de Dios. Entonces quiere decir, hermano, ¿cuántos de ustedes tienen enemigos? Ellos se consideran nuestros ¿qué? Porque están en contra de nosotros. Y la Biblia me dice que yo los tengo que amar. Pastor, es complicado, pastor, es difícil. Sí es difícil. Cuando Jesús les estaba diciendo a los fariseos esto, Él estaba tratando de decirles a ellos, ¿saben qué? Sin que yo esté en ustedes, es imposible para ustedes que lleguen a amar a alguien. De hecho, es imposible amar a Dios en cualquier nivel si no tienes, ¿qué dice ahí en la pantalla, hermanos? El poder del Espíritu Santo. Es imposible. Hay un versículo en la palabra de Dios, en 1 Corintios, en el capítulo 13, verso 13 dice: y ahora permanecen, ¿qué, hermano? Número 1, la fe. También tenemos la esperanza y también aparece el amor. Sin embargo, hay una aclaración que dice: estos tres, pero mayor que todos los demás es el amor. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Se refiere a esto bien sencillo. Como cristianos hemos sido limpiados del pecado y tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a amar a Dios de la manera como deberíamos? Si ustedes leen después en Marcos, en el capítulo 9, verso 23, hay un hombre que se acerca a Jesús y le dice: Señor, ayúdame, tengo problemas allá con una persona en mi casa. Y Jesús le dice: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente aquel hombre, ¿qué es lo que hace? Le dice al Señor: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Tú puedes llegar a amar? La iglesia puede llegar a amar a Dios. Usted puede decir que ama a Dios, pero sus actos y su comportamiento indican otras cosas. ¿Amamos en realidad a Dios? ¿Estamos amando a Dios? En la mayoría de los casos, nuestro amor y afecto hacia Dios crece de manera más intensa a medida que pasa el tiempo.
Ciertamente, hermanos, los cristianos, fíjese bien, que recién se convierten a Cristo, que recién aceptan al Señor como Salvador, son muy conscientes del amor de Dios, amén, y del amor que ellos le deben al Señor. Pero es a través, hermano, del testimonio de fidelidad que Dios, en los tiempos de luchas y en los tiempos de pruebas, ese amor, ¿qué es lo que pasa, hermano? Va creciendo, se va haciendo más grande. Con el tiempo nosotros nos vamos siendo testigos, hermanos, de cómo el Señor, en su compasión y misericordia, Él nos ama. Y cuando Él nos ama, como cantábamos nosotros hace rato, empezamos a, ¿qué, hermano? Amarlo cada vez más. No podemos amar a alguien que, ¿qué? Por lo tanto, conocer a Dios debe ser nuestra prioridad. Usted dice, yo amo a Dios. Yo le pregunto, ¿quién es Dios? Mucha gente me dice, yo amo a Dios. Perfecto, tú amas a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Puedes amar a alguien que no conoces? Si yo le dijera ahorita, vamos a poner un ejemplo, muy mal ejemplo, pero voy a hacer esta ilustración. Si yo le dijera ahorita a Aranza, me gustaría mucho que conocieras a Jorge Armando, uno de mis alumnos. Muchacho bien estudioso, trabajador, trabaja en Sam's, ayuda a su casa y es cristiano. Me gustaría que lo conocieras. ¿Tú ahorita estás empezando qué? A hacer una imagen. Tú empiezas a crear una imagen, amén. Y cuando estés enfrente de Jorge y que lo conozcas, vas a decir, pastor, lo que yo me había imaginado, ahorita que él está enfrente, es mejor, es más. Nosotros los pastores, desde aquí, desde el púlpito, nos deshacemos por tratarte de explicar quién es Dios, amén. Cada domingo y cada vez que damos una enseñanza, queremos que tú conozcas quién es Dios, amén. Voy a ser bien sincero, el mejor predicador que exista sobre esta tierra nunca va a poder mostrarte a Dios o a Jesús o al Espíritu Santo como cuando tú lo conoces personalmente. Cuando tú lo conoces personalmente, tú empiezas a decir, ¿por qué no me habían dicho esto en la iglesia? ¿Por qué no me habían dicho que Él es misericordia, que Él es amor, que Él es ayuda? Sí te predicamos que Él era ayuda, sí te predicamos que Él era misericordia, pero cuando tú lo empiezas a experimentar en tu vida, dices, cada día me enamoro más de el Señor. Nosotros hacemos lo posible que tú lo conozcas, pero cuando tú tienes una relación con Él, empieza tu vida a decir, vale la pena ser hijo o hija de Dios. Y en ese momento es como cuando el niño chiquito se acerca al papá. ¿Cómo se acercan los niños chiquitos al papá? Se va el hermano a trabajar, ¿ven? 7 de la mañana, el niño está dormido, se despierta el niño, y mi papá, se fue a trabajar. Y el niño está en la casa y pasan las horas y por aquello de las 6, de las 7 se escuchan los pasos del padre o se escucha el carro del papá, ¿verdad? El bochito 78 que ahí viene mi papá. El niño sabe que viene ¿quién? Que viene su papá, ¿verdad? Y cuando el papá viene se escucha. El bochito es 78, pero trae un estéreo y unas bocinas de 15,000 pesos. O sea, a dos cuadras se escucha que viene el papá, ¿verdad? El niño sabe que llegó su papá. El niño, ¿qué es lo que empiezan a hacer los niños chiquitos? Se impacientan. Y cuando el papá abre la puerta de la casa y entra a la casa, ¿qué es lo que hace el hijo o la hija? Corre. Y le ofrece que los brazos al padre, y el padre lo que hace, levanta al hijo. Y ese abrazo no tiene manera de cómo explicarse más que con el amor de Dios. Es lo mismo. En la iglesia, tú puedes estar en la iglesia meses, semanas, años, pero hasta que conoces quién es tu padre y empiezas a tener un encuentro con él, ¿quieres venir a qué? A tener un acercamiento con Él y estás con tus manos como extendidas para que el Padre te cargue y te haga sentir su amor. Ahora fíjate, vamos más adelante. Este versículo es muy importante, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7.
El verso me dice así: porque no nos ha dado Dios, está en la pantalla, pero me gustaría que lo tengas en tu Biblia porque quiero que lo subrayes. Y cuando sientas los momentos difíciles en la vida, yo quiero que recurras a ese versículo. Segunda de Timoteo, capítulo número 1, verso 7, dice: porque ¿qué, hermanos? ¿El espíritu de qué, hermanos? Sino de poder, ¿y de qué más? De amor y de dominio propio. Dios no nos ha hecho ¿qué? Tímidos. Tener un temor vergonzoso, ¿ok? Ocasionado por un carácter débil o egoísta. Él nos está diciendo el Señor en el verso que nos ha dado un espíritu de poder. En sentido positivo, Dios ya le ha dado a los creyentes todos los recursos espirituales que se necesitan para afrontar toda prueba y toda amenaza. Dios te ha dado poder, ni cuenta te has dado. Hablamos del poder de Dios, amén. ¿Cuál es el poder de Dios? El principal poder que Dios te da, el amor, amén. El poder que Dios te da es que el amor, porque con amor, hermanos, es posible que enfrentemos cualquier situación en nuestra vida, amén. Si hay necesidad económica y hay amor, aunque sea frijolitos y tortillitas, ¿qué? Yo soy feliz. Por amor, yo tengo ese poder. Ahora, junto con esto, cuando nos está diciendo que el amor es el amor, se centra, hermanos, en agradar a Dios, tener una relación con Dios, y así como es mi relación con Dios, tener una relación con ¿quién? Con mi prójimo. Amén. Hay veces, hermanos, que las oraciones no pasan o no se escuchan, no pasan del pecho o no se escuchan porque en realidad no estamos echando mano de ese poder que es el amor. Le voy a poner un ejemplo. ¿Me permite que le ponga un ejemplo? Mire, este ejemplo va a ser muy fácil y usted lo va a entender. Y es el ejemplo del pastor. Muchas de las veces, hermanos, yo llegué a estar orando, pidiéndole a Dios así. Fíjese, hay veces en las que el pastor estaba orando hace muchos años y yo le decía al Señor: Señor, Padre, hay necesidad económica en mi casa. Padre, tenemos pagos que tenemos que cubrir, tenemos la renta encima, Señor, y el gas se ha terminado, Padre. Señor, necesito que por el amor que me tienes, me suplas de lo necesario para poder yo salir adelante en los compromisos que tengo, Padre. Ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor. Esta oración está bien, ¿no? ¿Sí o no está bien la oración? Terminaba de hacer mi oración. Llegaba mi esposa, la hermana Diana, con una bolsita que decía Zapatería La Moderna. Entraba a la casa y yo veía que mi esposa entraba con la bolsita. ¿Y saben qué pasaba? Le digo: oye, eres una inconsciente. Es que espérame, no, espérame. Eres una inconsciente. ¿Ves cómo está la situación que tenemos y todavía vas a comprar zapatos? Es que déjame te digo, no intentes decirme nada, si lo estoy viendo. O sea, ves que tenemos que cumplir la renta y situaciones que se terminó. ¿Qué estás pensando? Les digo una cosa, mi oración estaba llena de amor, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Verdad que sí? Una oración bien bonita, así, bien espiritual, bien bonita, llena de amor. Dios, así, mi esposa, yo, la casa, los pasos, Señor. Y llegaba mi prójimo, que es mi esposa, y me la trago viva. Entonces, le pregunto, ¿estoy respetando el primer mandamiento? Cuando yo acababa de vociferar, de gritar, lo decía mi esposa: lo que pasa es que te traigo un pantalón que me regalaron para ti. Traigo un pantalón que me regalaron para ti. No más que lo encontraba en bolsa y me dieron esta bolsa, por eso lo traigo ahí. ¿Se fijan cómo, hermanos, decimos que amamos a quién? Que amamos a Dios. Podemos amar a Dios, pero a nuestro prójimo, ¿qué? No lo estamos amando. Entonces, mire, si no amamos al prójimo, en realidad no estamos amando a Dios. Esa es la realidad. En ese momento yo entendía y decía: Señor, perdóname por lo que hago. Mire, hay una pregunta que se le hizo al Señor. Esta pregunta que se le hizo al Señor se le hizo varias veces y se le hizo a personas diferentes. Unos querían aprender y otros querían tentar ¿a quién? A Jesús. Así que vamos a buscar las preguntas que le hacían al Señor. Fíjese bien.
Mateo capítulo 22, ayúdenme con su Biblia rápido, hermano, para tratar de hacerlo. A ver, vamos a buen tiempo, sí, tenemos que dar poquito tiempo. Amén. Mateo capítulo 22. ¿Ya está usted conmigo? Vaya conmigo al verso 34. Vea a las personas. Hay personas que se acercan a Jesús queriendo aprender. Y hay personas que se acercan a Jesús queriéndole tentar. Mateo 22, verso 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, o sea, se pusieron de acuerdo, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. ¿Qué quieren hacer? Tentarle. Fíjense, ¿qué hace? Verso 36 dice: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le contesta en el 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y le dice el Señor: este es el primer mandamiento, el primer gran mandamiento. Y Jesús no se queda callado, dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya se fijaron? Entonces Jesús le está diciendo: hey, sí, tienes que amar a Dios, pero tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahorita le voy a explicar lo de a ti mismo. Ahora vaya a Marcos capítulo 2, pero ya lo leyó usted conmigo, ¿no? Sin embargo, yo quiero que en Marcos usted vea algo bien importante. Marcos capítulo 2, ¿está conmigo? Después del verso 30. ¿Ya está conmigo? 31. Dice: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a quién. No hay otro mandamiento mayor que este. No hay otro mandamiento mayor. Usted me puede decir: yo no robo, yo no digo falso testimonio, yo no esto. ¿Y amas? No. Entonces estás en contra de los mandamientos de Dios. Entonces el escriba le dijo, verso 32: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Verso 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. ¿Y qué más? ¿Llamarás al prójimo como qué? Muy bien. ¿Y qué dice el verso 34? No estás lejos del reino. A ver, quiere decir, hermanos, que si alguien es capaz de amar a su prójimo como a sí mismo, es una persona que puede ir ¿a dónde? Al reino de los cielos. Yo amo a Dios y amo a mi prójimo. Amén. Mi hermanita ama a mi hermana Laura. Amén. Las dos aman a Dios. Amén. ¿A dónde van? La palabra entonces dice que vas a dónde? Que vas al cielo. Hermanos, ¿qué es amarse a sí mismo? ¿Qué es amarse a sí mismo? Porque Jesús era lo que les estaba diciendo. Jesús les decía que amarás a tu prójimo como a qué? Como a ti mismo. Muy bien. ¿Tienes madre? ¿Tienes papá? Abuelo, abuela. Cuida su salud. Cuando estás enfermo vas con el médico para que te consulte y te dé la medicina que ocupas. Amén. Porque quieres estar sano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te estás preocupando por ti mismo? Sí. Ahí está el abuelo. Ahí está la abuela. Ahí está el esposo, la esposa, el hijo. ¿Cuál es tu responsabilidad? Si la madre, el padre, el abuelo o la abuela está enfermo. Cuidar su salud como cuidas la tuya. ¿Por qué hay tanta gente enferma hoy en día en las iglesias, hermano, que no sana? Porque no aman a su prójimo. Nosotros vamos al hospital y llevamos burritos y sándwiches y vamos y oramos por la gente al hospital, porque hemos entendido que así como nos preocupamos por nosotros, tenemos que preocuparnos por la gente que está ¿dónde? En el hospital, para que Dios traiga bendición a quién, a ellos, pero principalmente a quién, a mí. Amén. ¿Te estás dando cuenta? ¿Qué es? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Te gusta comer bien? ¿Sí? ¿Te gusta comer bien? ¿Te gusta así tener ahí tu platito de comida bien rico? ¿Sabes si el pobre viejo o la vieja tienen que comer? ¿Sabes si ellos comen bien como estás comiendo tú? ¿Te gusta utilizar buena ropa? No está Dios en contra de que tengas la buena ropa. Dios quiere que tú uses buena ropa. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Dios quiere que traigas un buen saco. Dios quiere que traigas un buen pantalón, que traigas unos buenos tenis. Dios quiere unos buenos zapatos. Pero así como tú te preocupas por andar a la línea, es tu obligación saber si tu prójimo, es decir, en la familia o fuera o en la iglesia, hay gente que ocupa ese ejemplo de misericordia. Eso es amar a tu prójimo. ¿Por qué Life Church? ¿Por qué en nuestra iglesia decimos que somos una familia? Porque nosotros estamos pendientes los unos
de nosotros. No necesitamos que sea una iglesia de miles de personas, porque hermanos, entre más crezcamos, como lo ha venido haciendo la iglesia, más responsabilidad tenemos para con los hermanos. Amén. Giovanni se andaba jugando, no sé, se fracturó uno de sus pies, se astilló uno de sus pies y nos preocupamos, hermanos. Se preocupa, el pastor empieza, la esposa del pastor, ¿qué hacemos? No sé qué, ¿tiene bastón? ¿No tiene bastón? Le conseguimos. ¿Por qué? Porque somos una familia. Amén. No porque el pastor quiera quedar bien, no porque la esposa del pastor quiera quedar bien, sino porque el pastor y la hermana tienen la responsabilidad de cumplir la palabra de Dios. ¿Amén? Yo tengo que amar a Giovanni. ¿Y cómo le voy a demostrar mi amor a Giovanni? Orando por él. No, nada más orando por él. Tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos y le conseguimos algo para que el muchacho pueda caminar. ¿Amén? ¿A ti te gusta vestir bien? Hay veces que el pobre... miren, les lo voy a poner y yo sé que va a haber algo muy fuerte aquí en esto que voy a decir. Yo puedo ver gente gastando miles de pesos en una zapatería por unos tenis o zapatos y su madre esperando una bolsa de pañales y no son capaces de comprar una bolsa de pañales para la madre. Eso no es cuidar a tu prójimo. Eso no es preocuparte por tu prójimo, amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, si no estoy amando a mi prójimo como a mí mismo, estoy en contra de la ley de Dios. No estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? La misión de nuestra iglesia es que, hermano, juntos amamos ¿a quién? Juntos amamos a Dios. Juntos amamos a Dios. Somos una familia. ¿Amén? El pastor, Dios lo sabe, el pastor ha estado orando porque estoy como un papá. Soy un padre espiritual. Porque hay algunos de ustedes que de milomos los ha engendrado espiritualmente. Yo ahorita, hermano, estoy pidiéndole al Señor ayuda y misericordia y gracia y poder y que Él supla. ¿Por qué? Porque tengo varios de mis jóvenes que van a entrar a la universidad. Van a terminar su prepa, van a tener sus gastos de la preparatoria y van a tener sus gastos para entrar a la universidad. ¿Amén? Yo puedo ser una persona que diga, un pastor que diga, ese no es mí. Ay, que los papás se queden. Que los papás se preocupen. A mí no me interesa. ¿Para qué no estuvieran? ¿Verdad? Yo puedo ser así. Pero si yo soy así, hermanos, entonces no estoy respetando lo que dice que, hermanos, la palabra de Dios. Yo me tengo que preocupar por mis muchachos que van a entrar ¿a dónde? A la universidad. Amar a Dios. ¿Qué significa? Esta es la primera parte del mensaje, ¿amén? Amar a Dios, hermano, con todo nuestro corazón, es el mandamiento más importante que hay. Desafortunadamente, hermanos, vivimos en una época donde la palabra amor la hemos encerrado solamente ¿en qué? En un sentimiento. Amar a alguien se confunde con me cae bien, ¿verdad? Amiguis, ¿verdad? Los muchachos, ¿qué es amor? Ay, pastor, si usted supiera lo que yo siento. Ustedes han agarrado la palabra amor y es hoy, mañana el lunes van a la escuela y ya aman a uno, y dentro de 15 días ya aman a otro, y dentro de un mes ya aman a otro. El novio voltea y le dice a la novia, te amo, eres la persona más hermosa que Dios ha creado. Y mi corazón está sumamente agradecido con Dios de que estés aquí, que seas la compañera mía, que Dios me permita conocerte, ¿sabes? Y decimos que eso es amor. Eso no es amor. Lo hemos agarrado y hemos dicho que eso es amor. Jesucristo nos dice, hey, esto es el verdadero amor. Vamos a ver algunos versículos, hermanos, para ver el verdadero amor. Y aquí vamos a terminar la primera parte. ¿Amén? Entonces, ¿estás siendo bendecido? Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar primeramente, hermano, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a usar su Biblia un poquito, hermano. Juan, capítulo 14, aleluya. Verso número 15, hermano. ¿Qué dice? Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pastor, ¿qué hago? Si estás teniendo problemas con alguien o indiferencias con alguien, es tiempo de dejar eso atrás y empezar a restaurar tu situación. ¿Quién te va a ayudar? Dios es el que te va a ayudar. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. O sea, el que practica el amor a Dios y al prójimo, en verdad es el que me ama. ¿Y qué más dice? ¿Y el que me ama?
será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Fíjese qué hermoso. Como el Padre ama a Jesús, el Padre lo va a amar a usted. Porque en el amor hay ¿qué? Hay manifestación del amor de Dios. Él quiere darte mucho, pero tú tienes que dar mucho. Nosotros como iglesia, hermanos, a él ni le dijeron en la semana pasada, nosotros como iglesia, muchos hermanos me dicen, es que a ti te encanta andarte metiendo en cosas que no te dicen que te metas. No, Dios me dice que me mete, por eso me meto. Damos gloria a Dios, hermano, que en los últimos meses de la hermana Juanita, la iglesia iba y compraba pollito y verduritas y nosotros le hacíamos su caldito todos los días y las hermanas iban y se lo daban. No era hermana de nosotros de esta iglesia, no importa que no venga a esta iglesia, es hermana de nosotros y tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Qué gana usted aquí, hermano Juan? Ay, te quiero mucho, hermano. Te quiero, pastor. Mira cuánto lo amo. Venga a trabajar conmigo en los ministerios de la iglesia, me va a demostrar que me ama. Venga a trabajar conmigo. Apóyeme en los ministerios y usted me va a demostrar que me ama. Porque en realidad, al que le está demostrando que lo ama es a quién. Fíjese lo que dice el versículo. Guarda los mandamientos. Me amas a mí. El Padre te va a amar y se va a manifestar. Primero de Juan capítulo 4. De hecho, desde el verso 7. Voy a ir así con varios versículos para que usted me ayude a sacar la conclusión de la primera parte. La segunda parte, hermano, es este amor del que le estoy hablando, próximo domingo. Este amor tiene que salir hacia dónde. ¿Cuál es la primera frasecita de nuestra misión como iglesia? Juntos amamos, así como lo amamos a Él, queremos que la gente allá afuera reciba este amor. Amén. Ahora ya entiende por qué. El pastor, ¿qué onda? ¿Por qué quiere que tengamos grupos de hogar? ¿Para demostrarnos el amor? ¿Por qué queremos ir a su casa? Verso 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce quién. A Dios. Este lo vamos a ver el próximo domingo. Quiero que vaya un versículo para que me ayude. Verso 19. En el 18, perdón. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. A ver, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pastor, es que si yo voy y le digo, no, vaya, dígale que lo amo. Vaya, es que no es fácil. No tenga miedo. Por más horrible que sea la persona, cuando usted, hermano, vaya y le diga que lo ama y le demuestra que lo ama, esa persona está transformada por el poder de Jesús. Atención, verso número 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó como. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios el que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Que ama a Dios? Amén también a quién. Terminamos así, hermano. En el Salmo 55, en el verso 12. Porque no peleó conmigo un enemigo, lo cual yo lo habría que soportar. Ni tampoco se alzó para pelear contra mí alguien que me odiaba o me aborrecía, porque pues me hubiera ocultado de él. Verso número 13. Sino tú, hombre, amigo íntimo, ya tienen alguien en su vida, esposo, esposa, una pareja, enséñense a amar a Dios para que puedan amar a la persona y la persona los ama a ustedes. Ese es el secreto de tener una familia constituida por Dios. Amén. Vamos a pedirle a Dios perdón. Mire, no tenemos que pedir perdón. Y luego pedir al Señor que nos empiece que ayuda. Esta palabra que fue predicada, agárrenla y métanla en su cabeza y denle que empiece a dar vueltas. Empiece a dar vueltas, para que Dios le ministre y usted pueda ser libre de ese coraje, odio, indiferencia.